Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Mile, buenos días. Bienvenida, Cristina. Bienvenida, Hola Ana, Cristina. hola Milena, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, más bien muchísimas gracias por este espacio, por sacar el ratito para compartir con nosotras. Y no sé si te presentas un poquito, Cristina, también para que la gente sepa con quién estamos conversando, que para nosotras es súper emocionante. Seguro, seguro. Bueno, soy Cristina Jaramillo Román, soy ecuatoriana, vivo en Quito. Soy abogada de profesión y ejercí como gerente de Legal and Compliance en una empresa por casi 14 años. Y ahora me dedico al compliance con una consultora que se llama Compliance Ecuador. Y además, mi segunda pasión es el coaching. Me certifiqué como coach cuando trabajaba en la empresa y cuando salí de la empresa quise como que unir todo lo que había aprendido del coaching aplicado a lo que era el ejercicio del derecho. Y escribí un libro que se llama La inteligencia que le falta al derecho, que es básicamente inteligencia emocional para abogados. Y desde ahí me dedico a hacer coaching individual, a brindar talleres para firmas y Y aquí soy lo tenemos, muy... por cierto. Sí, Sí, mira cómo está. y Hicimos la tarea, Cristina. me encanta, me encanta. Y eso, me dedico a enseñar también en la universidad habilidades emocionales y habilidades sociales para abogados. Esas soy yo. Muchas gracias, Cristina. Y contanos un poquito por qué decidiste llevar el curso de coaching, qué te estaba llamando la atención, qué estaba Ujú. surgiendo ahí dentro tuyo, ¿verdad? Yes. Que Mira, yo regreso a ver mi vida como un péndulo y creo que nos pasa a muchos, ¿no? Los primeros años de mi vida, tal vez los primeros 30, fueron años en los que para mí la razón era lo más importante. La inteligencia racional era lo que primaba y era lo que me iba a permitir tener éxito en la vida. Tener buenas notas, yo era súper juiciosa en la universidad, en el colegio. Cuando entré a la empresa igual quería que todo sea perfecto, correcto, impecable. Era compliance officer, además de abogada, y siempre buscaba que todo esté alineado, estructurado. Y no estaba consiguiendo los resultados que la receta te ofrecía, ¿ya? Es como que horneas del pastel, pones todos los ingredientes y sacas del pastel y está tacho. Y eso es lo que me estaba pasando. O sea, había cumplido todos los pasos de la receta, había sido juiciosa, había estudiado, trabajaba de manera súper responsable, hacía que todo el mundo trate de cumplir la ley y los contratos y todo. Y no me estaba sintiendo yo bien, no conseguía que la gente se alinee a lo que yo decía, al compliance. En mis reuniones como legal, no lograba que mi discurso sea entendido. Era como que, ok, gracias Cristina por el informe, ¿nos lo traduces? sí. Y Como ver un robot. exacto, y no estaba siendo la abogada exitosa de la película que yo me la había imaginado. Y es ahí que la empresa nos hizo hacer un curso de liderazgo y coaching. Ujú. Y ahí me doy cuenta en una sesión de coaching que en realidad no era, yo sentía que además del problema eran los otros, ¿no? Hace un rato conversábamos, nos enseñan a litigar desde que somos chiquitos, así no seamos abogados litigantes. Yo en la empresa tenía además esta visión de que yo era el lado bueno porque era la ley, era la verdad, y los otros eran el lado malo. Entonces, solo con tener esa visión, yo ya creaba una separación entre estos bandos. Obviamente, incapacidad total de generar confianza, escucha, empatía, que es parte de la clave de ser un buen abogado en el día de hoy. Entonces, en esta sesión de coaching me doy cuenta de que no era el problema de que qué horror los otros no entienden mis entrenamientos, no entienden mis memos, no entienden mis respuestas. Era yo la que estaba poniendo una barrera, la que estaba alejándome, la que desde mi excesiva racionalidad no estaba Ujú. teniendo la capacidad de acercar el Conectar, derecho a los claro. demás. Conectar con el otro, claro. Cuando lo descubrí no hubo marcha atrás. O sea, una vez que me di cuenta,
Y dije, no, soy yo y hay un montón de cosas que puedo hacer. Hice ese curso con todas las ganas, luego me quedé con ganas de más, me certifiqué como coach en la escuela de Newfield, hice luego un par de cursos adicionales sobre coaching, poder y política, coaching de innovación, programación neurolingüística, y desde ahí me he Ujú. pasado ahora investigando sobre temas de inteligencia emocional, que a la final es cómo consigo acercar el derecho a la gente y no esperar que la gente se Claro, acerque al derecho. Claro, cómo claro, hacer el derecho más humano. Totalmente. Claro. claro, pero una de las cosas, Cristina, y que Mile y yo siempre hablamos, es que nos encontramos con un sistema adversarial. Al final, pues, es tratar siempre un poco, nosotras lo hemos sentido muchas veces ahí, así, de ir contracorriente, ¿verdad? Y vos haces un primer planteamiento en tu libro, precisamente, de esos paradigmas de la racionalidad del derecho y planteas dos ideas que a mí me parece que son clarísimas, clarísimas, clarísimas. Y es, las reglas están por encima de todos, que es eso que decís de la ley es la ley, así se tiene que hacer y ni modo, ¿verdad? Y que muchas veces pues nos vemos ahí. Y también el pensar con la cabeza fría, ¿verdad? O sea, ¿cómo pueden estas ideas, digamos, alejarnos de nuestros clientes, alejarnos muchas veces hasta del propio problema que nos están planteando, ¿verdad? ¿Qué crees? Sí, y Ujú, mira, el punto es que primero podamos reconocer que estos paradigmas, el paradigma es una declaración con fuerza de verdad, que la asumimos como ujú, verdad, pero que no es verdad. Y que a la final es una construcción realizada por nosotros mismos a lo largo del tiempo. Entonces, si ujú, nosotros mismos construimos esta idea de que las reglas deben estar por encima de todos, lo mágico de esto es que nosotros tenemos la capacidad de darle la vuelta también. Y lo hemos hecho. ¿Cuántas veces nos hemos topado con leyes que eran ley, estaba ahí, la esclavitud estaba en la ley, Ujú. que la ujú, mujer no tenga derechos en un matrimonio estaba en la ley, que la mujer no pueda votar estaba en la ley? Y cómo luego nos ujú, vamos dando cuenta de que esto no está bien. Y ojo, siempre nos damos cuenta con la emoción. O sea, la emoción ujú, te despierta y te ujú. dice, esto se siente mal, esto se Esto siente como que injusto". cierra el cuerpo, como que Ajá, cierra el corazón, exacto. sí. Entonces Ajá, empezamos a darnos cuenta y ahí le damos la vuelta a la ley. Oye, la ley no puede estar por encima de los derechos humanos. No, no podemos reconocer la esclavitud. Tenemos que darle la vuelta a esto. Y si bien lo hemos conseguido en esos eventos gigantes y lo vamos a seguir haciendo, estoy segura, es importante que lo hagamos de manera más natural. En la ujú, escuela de derecho tradicionalmente nos enseñan a servir a la ley. Porque Ujú. la ley es lo que, ¿quién es el sujeto de todo tu aprendizaje? La ley. En el Código ujú. Civil, en las materias de obligaciones, contratos, desde el Código Civil, en las de materias de impuestos, desde el Código Tributario, estudiamos la ley, el objeto de aprendizaje, sujeto de aprendizaje es la ley, cuando en realidad el sujeto Claro, tiene que y ser la sucede como La persona. persona, el ser humano. perdón, y sucede, Cristina, como esto, ¿verdad? O sea, vamos y no vemos absolutamente nada más de lo que tenemos alrededor. Total, cuando al Ujú, final de la carrera puedes hacer alguna práctica o lo que sea, pero en realidad no empiezas a ejercer este chip, esta conciencia desde el día ujú, uno, Ujú. que la abogacía es una profesión de servicio a la persona. ujú, Tú tienes que servir a la sociedad y a la persona, no a la ley. La ley es el instrumento con el cual le puedes servir a la persona. Y cuando cambias la ecuación en ese sentido, es que te puedes dar cuenta si una ley es injusta y si tenemos que hacer algo como sociedad para modificarla. Y cuando te hablo de la ley, te hablo de estos temas grandes, pero cuando ya lo aplicamos en la vida real, por ejemplo, en mi cargo dentro de una empresa, habían normas, procedimientos de autorregulación que eran ridículos, con los que yo no podía servir a la persona. Sí. Entonces, ahí es más sí, fácil y no es que, no, está en la norma, está en el procedimiento y hay que seguir estos 100,000 pasos antes de que consigas mi autorización. ujú, No, si yo me pongo realmente al servicio de la persona, al servicio además del negocio para que fluya,
tengo la capacidad de cómo encuentro que este procedimiento cuide lo que quiero cuidar en temas de anticorrupción o lo que sea, pero al mismo tiempo pongo de foco a servir a la persona, servir al negocio y servir al cliente interno. Entonces, pero es como cambiar este chip, ¿no? Que no está primero la ley, está primero la persona, y la ley es este instrumento maravilloso que me ayuda a servir a la persona. Eso en relación a las reglas por encima de todos. Y en el tema de pensar con la cabeza fría, es físicamente imposible, ¿ya? Este paradigma que lo decimos y lo repetimos, hay que resolver esto con cabeza fría, tienes que pensarlo con cabeza fría, aleja tus emociones de este tema, tenemos que ser objetivos. Y nos repetimos tanto eso que llegamos a pensar que es posible, pero es física y biológicamente imposible. Tú no puedes como que fuera un switch y apago el switch y se fueron las emociones. Los seres humanos estamos sintiendo las 24 horas del día, hasta cuando estamos dormidos. Entonces, cuando yo pretendo pensar con cabeza fría, en realidad lo que estoy haciendo es llamando a la apatía o al aburrimiento, que también son emociones. Incluso la desconexión también, a desconectarme incluso de lo que estoy viendo también. Exacto, exacto, Ana. Imagínate tú como mediadora o como negociadora, si te desconectas y traes la apatía, es como que efectivamente la gente se va a desconectar de ti y tú te vas a desconectar de la gente. Total. Y todo esto es por el desconocimiento que tenemos de la emoción. Porque mucha gente me va a decir, Cristina, pero hay que pensar con cabeza fría porque no podemos entrar pataleando o llorando a una audiencia o a una negociación. Y por eso tenemos este paradigma, porque confundimos sentir o confundimos a la emoción con el exabrupto emocional, con ese momento que ya mi cerebro emocional secuestró completamente de mi cerebro racional y en el que ya no entró la amígdala, entró la amígdala y Exacto, ya dijo, entró la aquí amígdala. hay Y que ya ahí no hay nada correr, que hacer. hay que Sí. gritar y no hay nada que hacer. Exactamente, Milena. Pero ¿por qué pasa eso? Porque traté de pensar con cabeza fría por mucho tiempo y luego llegué y exploté. Pero la emoción es todo lo que pasa antes, el uso que le puedo dar a las emociones a través de la inteligencia emocional, ¿ah? Porque no es que le dejo suelta la emoción, tengo que fusionarla con la razón. Yo puedo realmente fusionar a mi razón con mi emoción, no cuando ya actúa la amígdala, sino antes, cuando tengo esta capacidad de sentir libremente, no tener este paradigma de que sentir está mal, dejar aflorar mis emociones, mezclarlas con mis razones y ver cómo puedo yo enfrentar este tema, este cliente, esta negociación, reconociendo lo que estoy sintiendo y pensando en ese momento. Y si quiero ir un poco más allá, entendiendo lo que está sintiendo mi cliente. Claro, bueno, y precisamente esto que estás comentando es donde también queremos llegar. ¿Qué tan diferente puede ser una estrategia de negociación si tomamos en cuenta las emociones? ¿Cómo podría ser un planteamiento de negociación que tome en cuenta las emociones? Y pongo como ejemplo la ira. ¿Cómo podemos canalizarla a la hora de estar en una negociación? Porque él me hizo o ella me dijo, ¿verdad? Entonces entramos en una dinámica que no nos permite avanzar, pero hay mucha emoción. ¿Cómo la canalizamos en una negociación? Perdón, Mil, incluso Cristina, nosotros, bueno, tenemos un ejemplo clarísimo de cuando tenemos una pareja y ha habido una infidelidad, por ejemplo. Y entonces el cliente tiene esa ira y le dice al abogado, muy bien, ¿verdad? Esto es lo que tengo. Ponela también en la Quiero negociación. venganza. O sea, quiero venganza. Quiero sangre. Quiero sangre. Ajá. Y lo que acaban de decir ahorita ustedes es la clave de todo. La emoción es lo que me lleva a la acción. Y el ejemplo que ustedes traen ahorita lo dibuja perfectamente. O sea, yo no estoy pensando desde la razón cuál va a ser mi siguiente paso, ¿ya? Estoy pensando desde la emoción.
completamente. Y la ira, cuando yo me conecto con la ira que destruye, me conecto con la venganza. Mi acción va a ser, quiero que el otro sufra lo que yo sufrí. Eso es lo que quiero conseguir con mi accionar. No estoy pensando con mi razón. Y ahí lo primero, si nosotros tuviéramos más conocimiento emocional, no solo los abogados, sino nuestros clientes también, podríamos como que abstraernos de esta situación y analizarla realmente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La ira me dice, esto es injusto. Y es injusto. Si hubo una infidelidad, es injusto. Hicimos un voto de que nos íbamos a respetar mutuamente y se rompió el voto. Es injusto que hayas roto este compromiso. Por supuesto que es injusto. Y cuando hay una injusticia, lo que busca el ser humano es que se pare o que se repare. Y para buscar esto hay dos caminos. No sé por qué se alzó solita mi mano. Para buscar esto hay dos caminos. Para buscar esto hay dos caminos y el primer camino es la destrucción y es la ira que me lleva a destruir. No busco reparar, busco destruir, busco dolor en el otro. Pero si yo logro entender que la ira, sin dejar de decir esto es injusto y no va a dejar de ser injusto, pero si yo entiendo que esa emoción me puede llevar, en cambio, a reparar, a construir, es cómo me conecto con la ira que construye. Porque Con la esa ira fuerza, porque es un es una fuerzón. fuerza, Es es una una fuerza, fuerza, sí, Milena. grandísima, claro. Exacto. Esta fuerza que nos ayudó a terminar con la esclavitud, por ejemplo. O sea, todo esto que nos lleva a promover los cambios en la sociedad, generalmente se mueven por la ira, ¿ya? A nivel grande. Pero a nivel individual, la ira también me lleva a realizar cambios en mi estado, si me conecto con la ira que construye. Ok, ¿cuál puede ser un siguiente paso constructivo en base a esto que está pasando? Ok, ya no quiero estar con esta persona. ¿Cómo construyo una separación que me beneficie a mí, que beneficie a mis hijos? Porque no es el mismo camino, el camino que quiero que consigas que sufra, que le duela, que se quede sin nada. No es del mismo camino, Destruirlo. no es del mismo camino que conseguir, quiero una separación rápida, quiero llevarme lo que es justo, quiero que mis Que hijos mis no hijos sufran en estén este bien. proceso. Exacto. No son los mismos caminos. Entonces es como que, Claro. ok, ¿quieres el camino que construye o quieres el camino que destruye? Pero sé consciente de lo que estás buscando. Y ahora tenemos mucho más claridad y ya no son solo anécdotas o fábulas. Hay estudios hasta desde la neurociencia que te dicen cuando tú buscas la venganza y buscas que el otro le duela, puedes sentir como que una gota de placer en el instante, pero a la larga no te sientes reparado. A la larga no consigues bienestar. Lo que te da bienestar es perdonar. Y lo mejor sería que el otro te pida perdón. La mejor fórmula de reparación en muchos casos, en casos laborales, en casos familiares, es el reconocimiento de sé que te hice daño, me arrepiento, perdóname. Podemos tomar luego la decisión de igual separarnos, pero perdóname, porque sé que rompí un compromiso y te hice daño. Y a veces, incluso en temas laborales, a veces el empleado lo que dice es, pucha, estuve 20 años trabajando para ti y me botas de la noche a la mañana, todo lo que te di no te importó. O sea, ¿cómo a veces las personas lo único que queremos es ese reconocimiento de que fuimos importantes y de que esto que está pasando ahorita, reconozco que te causa dolor y lo siento? Y eso nos permite perdonar y buscar luego que esa ira nos lleve a construir algo que nos dé bienestar. Sí, que de ahora en adelante, ¿qué es lo que queremos? Ya esto pasó, no podemos hacer nada con lo que sucedió para atrás, pero sí podemos hacer con esto que sucedió algo mejor para el futuro. Claro, Y eso es como transformarlo también, o sea, exactamente. como una transformación de esto, cómo podemos hacer que esto crezca, que nos haga crecer también como personas, como seres Exacto. humanos. Sí, Así Cristina, es. una preguntita.
¿cómo puede el abogado encontrar esa automotivación? Porque vamos a ver, en la carrera, en el ejercicio profesional, pues se manejan todos estos prejuicios de el abogado, qué sé yo, se va a enriquecer con sus casos, va a llevar, ¿verdad? Entonces se maneja como esta parte materialista, digámoslo así, de la profesión. Pero bueno, vos introducís también en el libro ese concepto del Ikigai que a mí me pareció lindísimo y que tiene que ver con esa misión en la vida. Entonces, ¿cómo el abogado puede conectarse con esa misión en la profesión? Porque es una profesión, es agotadora, muchas veces es cansada, es una profesión muy... Entonces, ¿cómo podemos Demandante. conectar? Ajá. Demandante. Entonces, ¿cómo puede el abogado, los abogados y las abogadas encontrar esa misión en la vida? Mira, creo que ahí lo primero que tenemos que hacer para aprender a veces es desaprender. Ujú. Y vivimos en una sociedad y en el mercado laboral y en el mercado de abogados, tenemos que desaprender esta necesidad exclusiva de satisfacer estos motivadores externos, porque es lo que más nos llega. O sea, la imagen del abogado está muy, muy linkeada a esta reputación, al dinero, al poder, al ego, a la autoridad. Y Qué no más claro digo, ejemplo que la serie Suits de Netflix, ¿verdad? Se me acaba de sí, venir ahorita. exacto, exacto. Y es lo que ves, Sí. y muchas veces es lo que te atrae, y a mucha gente le puede atraer eso. Y ojo, no digo que esté mal que tú quieras tener ganancias económicas o que quieras ser reconocido como alguien importante. No, no está mal, ¿ya? Está bien, pero tienes que buscar que eso no sea exclusivamente lo que buscas. Si tú pretendes tener una vida de bienestar y tener una carrera profesional que te dé bienestar, tienes que encontrarte con lo que te mueve desde adentro. Si tú buscas exclusivamente estos motivadores externos, no vas a encontrar esa felicidad, porque está comprobado. Lo externo te puede dar un rush de placer momentáneo, pero luego nuestro cerebro se adapta. Entonces te compras el carrazo y la primera semana es, wow, mi carrazo. Pero la segunda semana ya se siente como que, mi carro. Y la tercera semana ya quieres otro carro. Porque nuestro cerebro tiene esta capacidad de adaptarse al placer, digamos, ¿no? Entonces, si tú buscas exclusivamente estos motivadores externos, se convierte en esta carrera de como que el perro persiguiendo la cola y que nunca lo alcanzas porque siempre vas a querer más. Que sí, pura Entonces, dopamina en cada cosita. exactamente, exactamente. Entonces, lo que tienes que buscar es que la mayor parte de la gasolina con la que llenas tu carro, tu propio ser, tu motivación, venga de adentro. Y esa verdadera felicidad se encuentra a través de hacer lo que te gusta. Y si tú estudiaste derecho es porque tienes esta necesidad de servir al otro a través de la ley, a través de la justicia, a través Ujú. de todo esto que aprendiste. Y tienes que aprender a conectarte con eso. En el Ikigai me encanta porque esta sabiduría milenaria que nos dice que tienes que encontrar lo que te gusta hacer, que se mezcle con lo que eres bueno haciendo, cuáles son esos dones y fortalezas que tienes, que se una con lo que te pueden pagar, porque definitivamente venimos al mundo y esta energía del dar tiene que recibir también algo por lo que te pueden pagar y que además se complementa con lo que necesita el mundo. Ujú. Entonces, y nosotros como abogados, yo siempre digo, somos arquitectos de la sociedad, ya sea a nivel gigante, si somos legisladores, yo qué sé, pero a nivel pequeño estamos también siendo arquitectos de un nuevo contrato, de una nueva compañía, de una nueva familia, de un montón de cosas. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros conectarnos con eso en lo que somos buenos haciendo y que nos gusta y a través de lo cual podemos servir a otro ser? Y la verdadera alegría se encuentra en el hacer.
La verdadera alegría no se encuentra cuando te acuestas en el sofá y no hacer nada. Cuando te acuestas en el sofá no hacer nada, podrás encontrar un poquitín de paz, ¿ya? O tranquilidad. Pero la verdadera alegría, la que secreta estas hormonas que ahora ya sabemos que nos traen felicidad, se encuentra en el hacer. Ujú. ¿Ya? Entonces, como abogados tenemos que encontrar qué somos buenos. Somos buenos para el derecho tributario, somos buenos para el derecho de familia, somos buenos redactando políticas, somos buenos investigando, somos buenos litigando. Y cómo me conecto con eso en lo que soy bueno y que me gusta hacer, pero me conecto con que con esto estoy sirviendo a otro ser humano. Porque el servicio a otro ser humano, además, como que me da otro pool de hormonas de sentirme de estoy al servicio de otro. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos confundirnos y como abogados buscar servirle a nuestro ego. Y digo Sí, confundirnos porque lo he hecho. O sí. sea, cuántas cosas a veces hacemos porque se va a ver bien en mi currículum o se va a ver bien en mi LinkedIn. Y no estoy Tengo que pensando, ganar esta demanda. Ujú, ajá, no estoy pensando en servirle a mi cliente, a la sociedad o a lo que sea, estoy pensando ujú, en servir exclusivamente a mi ego. Y si ujú, me enfoco simplemente en servir a mi ego, no voy a encontrar esta motivación tan grande como cuando le sirvo a otro y recibo de ese otro luego, oye, gracias, gracias por ayudarme en esto, gracias por este consejo que me diste, gracias por esta ujú. estructura que me presentaste. Ahí es cuando empezamos a sentirnos muchísimo mejor. Y eso a la final te vuelve al círculo de la automotivación. Servir te automotiva. Claro, sí. Hay algo que vos mencionás en el libro que se habla mucho ahorita en redes y es la empatía. Y vos decís una frase que es, la empatía es más que estar en los zapatos del otro. ¿Qué es entonces la empatía? ¿Y cómo podemos mantenerla a lo largo de nuestra carrera? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes también a ser empáticos? Sí, Milena, la empatía es mucho más que caminar en los zapatos de otro, porque cuando yo me pongo los zapatos de otro, me pongo desde mi cuerpo, desde mis Ujú, pies, desde ujú, mi propio camino. Ujú, Y la verdadera empatía para mí es bailar la canción preferida del otro. Y es algo que utilizo mucho en mis talleres o con mis coaches. Y es como que, ¿cuál es la canción preferida de tu mamá? O sea, la canción preferida de mi mamá es, no sé, Pandora, alguna canción. ujú, ¿A ti te gusta esa ujú, canción? No, no me gusta. Ok, quiero que bailes esa canción. Quiero que sientas esa canción. ujú, Quiero que entiendas por qué a tu mamá le gusta esa canción, sin que sea tu canción preferida. Y para mí la empatía es tener ujú, esta capacidad de sentir y entender por qué el otro siente lo que siente o piensa lo que piensa, incluso sin estar de acuerdo. ujú. Y esto te lo llevas luego al extremo, porque es súper fácil, y para mí ha sido súper fácil ser empática con ustedes dos, Dani y Milena, porque pensamos súper parecido, Sí. ¿ya? Entonces, para mí ser empática con Sí. ustedes, eso no es ser empática, es verme en el espejo y estar con gente que piensa parecido a mí, eso es fácil. Ujú, ¿Cómo puedo ser empática? Digamos que mi cliente es el que fue infiel Ujú, con su pareja. ¿Cómo soy empática con ujú, ese cliente que fue infiel? ujú, No estoy de acuerdo con lo que hizo. Yo nunca lo haría. Pero ¿cómo, ujú, cómo puedo ser empática? Ese es el verdadero reto. Y no tengo que estar de acuerdo, pero tengo que entender por qué sientes así. Y, ujú, y cuando logro eso, luego, cuando es mi cliente o cuando es alguien de mi equipo, que es también muy importante sentir empatía con la gente de mi equipo, ujú, puedo mostrarte que me importas. Esta es la ujú, clave de todo. Porque el cliente, cuando se siente juzgado, va a poner una barrera, no te va a contar ujú, todo, ¿ya? Porque, ojo, el ser empático no es para ser más populares, ¿ya? El ujú, desarrollar la empatía es una habilidad que me va a permitir hacer mejor mi trabajo. Porque cuando ujú, yo logro esa conexión y te muestro que te entiendo y que me importas,
tú vas a sentir, vas a bajar tus propias barreras y vas a tener la capacidad de mostrarte vulnerable, de contarme la historia completa, de confiar en mí. Tal vez mi estrategia pueda ser dura y pueda tener temas complicados, pero si tú ya sentiste mi empatía, vas a confiar en mí y todo el resto del trabajo se vuelve más fácil y más fluido que si yo por dentro estoy pensando, qué horror este infiel, qué horror. Entonces, Claro, y poder leer mejor también el verdadero interés de la persona también, o sea, conectar con el verdadero interés. Eso, Ujú, eso, mm, importantísimo. Una vez te ujú. escuchamos, y aquí voy a decir algo que te escuchamos en una charla que diste, creo que era preparatoria para algún curso, Anita y yo, y dijiste y Sí, hablaste sobre la justicia, y a mí se me quedó grabadísimo. Y dijiste, ay, la sí, justicia es un sentimiento, porque es muy subjetiva. sí. Y a partir de ahí, el desarrollar incluso la estrategia con los clientes de qué es lo justo para uno y qué es lo justo para el otro. Y cómo se pueden satisfacer esas necesidades de recibir justicia, ¿verdad? Después de, en nuestro caso, tan emocional el tema de la familia, se trabaja muy diferente. ¿A qué es lo que dice la ley? claro. Y cómo conectar, ¿verdad, Mile, con ese sentimiento de justicia? ¿De dónde viene esa Es necesidad? cierto. Ujú, Y ese es el arte que ponen ustedes cada día en su trabajo, ¿no? Porque ujú, efectivamente te pueden, lo que decíamos, ya, te sabes los pasos del método Harvard o sabes negociar, sabes la mediación, pero cuando te pones al frente de personas con diferentes historias, con diferentes necesidades, con diferentes percepciones de lo que es justo y injusto, Ujú, y eso muchas veces viene con la historia que tú te contaste sobre esto, es que, ¿y cómo pones todo sobre la mesa para presentar un acuerdo que pueda hacer sentir a todos una sensación de justicia después del proceso? Y ese es el ujú, verdadero arte. Y tú no puedes hacerlo si lo haces exclusivamente desde el texto de la ley. ujú, Para eso necesitas comprender qué es lo que está sintiendo cada uno. Incluso a veces para cuestionarlo, ojo, porque la ujú, inteligencia emocional, otra vez, no se trata de que la emoción es la que manda. Sientes ira y ujú. siente ira el resto del día y anda, todo el proceso. sí, No, anda se matando trata, gente de camino. claro, se trata de, ok, te fue infiel y el resto del tiempo, ¿qué más te fue? Ajá, Ah, fue un buen papá. Ah, fue una buena mamá. Ah, me apoyó mucho cuando quise hacer esto. Ah, también, y de repente, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, sí, ya. ¿Sabes qué? No le saquemos del aire. Vayamos por un lado mejor, seamos constructivas. O sea, ujú, como tú también tienes esta capacidad de reconocer la emoción en tu cliente y ujú, aprender también a modularla si él no ha tenido la capacidad de hacerlo. Y no con la ujú, intención de ser psicólogo, ¿no? Sino con la intención de que también pueda comprender tu estrategia y ujú, comprarse tu estrategia también, ¿no? Pero esto ujú. solo lo Sí. haces desde comprender en ti las emociones, porque tú no vas a entender la ira en tu cliente si tú no has vivido la ira. Ujú, Si tú no has ujú. tenido Eso te ganas de iba a decir vengarte, también, si tú no has claro. tenido ganas de vengarte, no vas a entender por qué tu Ah, cliente quiere vengarse. Y todos sí. hemos tenido ganas de vengarnos, obvio. Exacto. Sí. Sí, exactamente. Y poder darle también al cliente más alternativas que no estaba viendo, Ujú, que hay otras opciones, que no siempre es la que traigo ahí grabada en la cabeza o la que me han dicho otras personas. Esa parte. Y aquí nosotras tenemos un reto enorme, porque cuando estamos muchas veces negociando con otros colegas ujú, que no tienen esta formación, que no están conectados con la parte emocional, ¿cómo cuesta hacer que el colega sea más humano? Es un sí, reto nos ha enorme. pasado, ¿verdad, Mila? En negociaciones donde nosotras empezamos un poquito como a traer todos estos temas, pero bueno, es Ah, como de vos decías, frente es muy tenemos fácil el esto. reflejo cuando tenemos a alguien, ¿verdad? Al frente que también nos copia y no sabe leer, pero qué difícil cuando tenemos a un colega, ¿no? O sea,
Que no busca el beneficio de la familia, digamos, en nuestro caso, sino el beneficio único y Exacto. exclusivo de su cliente. Ujú. Y ahí, Porque agarra el interés de esa ira y lo que quiere es destruir y lo que quiere es venir a vengarse también, ¿verdad? Ujú. Y no siempre va a ser un camino fácil, no. definitivamente no. Y creo que en los espacios de mediación o negociación tienes mucho más espacio para la incertidumbre, pero así como tienes mucho Ujú, más espacio para la incertidumbre, también tienes mucho más espacio para la creatividad. Ujú, ujú, Y aquí lo importante es también tratar como que soltar el control sobre lo que piensa el otro, porque cuando tú dices, ay, cómo me hubiera encantado que este señor hubiera hecho este curso de ni sé qué, o cómo me hubiera encantado que esta abogada Se hubiera leyera el leído el libro. libro de Cristina. Sí, o sea, ahí tú empiezas a sí. juzgarle al otro y cuando empiezas a juzgarle al otro, empiezas a crear tú misma la barrera. Ajá, Entonces, en lugar de tratar de controlarle al otro, mi recomendación, que además viene de uno de mis libros preferidos, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, es primero busca entender y luego busca ser entendido. Porque muchas veces el cliente y sobre todo el abogado lo que quiere es mostrarse, lucirse, ujú, presentarse. Y a veces tienes que ujú, darles espacio. Porque ujú, como todos seres humanos queremos ser escuchados y entendidos. Entonces, antes de meterle tu estrategia, pero es que quiero mostrarte esta nueva solución creativa, innovadora que aprendí en mi curso de derecho colaborativo, lo que sea, antes de yo entrar con lo mío, primero te doy espacio a ti, no por estrategia, sino por empatía ujú, y por reconocer la importancia de primero entender. Ujú, A ver, explícame tu propuesta. Ah, pero ¿por ujú, qué? ¿Y en qué? ¿Y cómo así? ¿Y por qué se siente así? O sea, ¿cómo curioseo honestamente, sin juzgarte, tu propuesta? Y luego digo, ah, ya, ok, te entiendo, puedo ahora presentarte la mía. Y cuando tú ya le diste espacio al otro de ser quien es, con la ujú, preparación que tuvo, sin juzgarle, luego presentas la tuya y definitivamente va a tener más apertura una vez que tú ya le diste la apertura. ujú, Y si tú puedes tener hasta la capacidad de improvisar e innovar e incluir parte de su propuesta en la tuya, es cuando empiezas a acercarte a esta construcción conjunta y colectiva. Pero si tú deseas que el otro fuera diferente, ya perdiste. ya está, ya entraste mal. Tú mismo, tú dices, él me está bloqueando. Cuando tú le juzgaste, tú le bloqueaste. Ujú, ajá. ujú. Claro. Cristina, uno de los grandes retos ahorita que tiene el derecho y está, digamos, En boga. en boga, o sea, todo el mundo está hablando de esto por redes sociales, está asustando a muchas personas, es el tema de la inteligencia artificial. Y pues vos hiciste una publicación en LinkedIn, ¿verdad? Donde hablaste un poco de eso. Entonces, ¿cómo el desarrollo de la inteligencia emocional y de las competencias personales y sociales pueden aportar a esa nueva realidad, ¿verdad? Y no pensar pues que nos van a aplastar los robots y nos van a quitar el trabajo, que es lo que muchas personas pues están cuestionando. Sí, mira, o sea, definitivamente vienen épocas con más incertidumbre de las que teníamos antes, sí. Ujú, Y uno puede mirar los retos con temor o puedes mirar los retos con curiosidad. Yo escojo verlos con curiosidad porque me da más poder de acción. El ChatGPT, la tecnología, la inteligencia artificial son neutras, son herramientas. Ya es como este brazo. Mi brazo no es ni bueno ni malo, es mi brazo. Con mi brazo puedo pegarme, pero con mi brazo también puedo acariciarme. Yo decido cómo usarlo. Y lo mismo pasa con este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Yo tengo el poder de saber cómo usarlas y yo tengo el poder de saber cómo abusarlas, porque a veces el problema con eso no es que yo tengo herramientas de inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial me tiene a mí. Ese es ujú, el verdadero peligro. Ujú, ujú, ajá, Ahora, definitivamente
Y esto hay muchos estudios que nos lo demuestran. Hay este estudio hermoso de Harvard, el estudio del desarrollo del adulto, que es un estudio, uno de los más largos, que empezó en 1938, que analizó a familias de Boston, familias con mucho dinero y poder y familias con pobreza, y que luego veía, le siguió a lo largo del tiempo y vio qué es lo que hacía que las personas sean exitosas o felices o que vivan más y mejor. Y la conclusión del estudio es que el tener relaciones sociales y relaciones importantes y personas importantes en tu vida es lo que hacía la diferencia en tener una vida buena, en tener bienestar, en tener salud, en vivir más. No era el dinero, no era el poder, no era nada de eso, era el tener relaciones. Entonces, si yo me dedico a vivir con mi inteligencia artificial, no voy a encontrar el bienestar que todos buscamos en la vida. A la final creo que todos queremos tener una buena vida. Solo la conexión con otro ser humano es lo que me va a permitir tener esta sensación de bienestar. Hoy por hoy la inteligencia artificial no tiene la capacidad de sentir ni de reconocer mis emociones. Digo hoy por hoy porque se dice que podrá desarrollarla, ¿ya? Desarrollar este entender lo que siento y por qué siento, y tal vez identificar que mi ira es constructiva o destructiva, no sé, seguramente sí. Pero lo único que va a poder realmente despertar en mí como ser humano esta sensación de conexión, de pertenencia, es de la conexión con otro ser humano. Y muchas veces cuando voy al abogado, o voy al doctor, o voy a lo que sea, es porque quiero esa conexión. Quiero sentirle que a esta persona me importa. Los que somos abogados a veces como que no nos damos cuenta de eso porque no tenemos que ir al abogado. Generalmente ya nos tenemos a nosotros. Pero piensa, si eres abogada o eres abogado, piensa cuando vas al médico. Una de las razones por las que vas al médico, por las que vas al mismo médico, es porque sientes que a ese médico le importas. Entonces, ese sentir de tengo este problema legal o este sueño y quiero construir esta empresa, este libro, lo que sea. Quieres ir donde alguien que sienta que comparte ese sueño y que ponga sus mejores intereses en ayudarte a construir ese sueño, o con esa otra persona que comprenda tu dolor y que desde tu dolor te va a ayudar a resolverlo de la mejor manera. Y es ahí donde ninguna inteligencia artificial va a poder reemplazarnos. Y es ahí en donde, si nosotros seguimos potenciando nuestra capacidad de usar la tecnología, es como que subimos nuestras habilidades de uso de tecnología, pero bajamos nuestras habilidades de conexión emocional con nosotros mismos y con los demás. Y ese es el peligro. Entonces, la recomendación es, obviamente, comprar mi libro, pero sobre todo, nunca perder estos espacios de conectarme conmigo, con mi emoción, y estos espacios de conectarme con los demás. Es tan importante tener estos espacios, ya sea de trabajo, ya sea de ocio, ya sea sociales o lo que sea. Conectarnos con otras personas es lo que va a definir la calidad de una vida bien vivida. Sí, totalmente, totalmente. Y volvemos al punto de todo esto, y es que somos seres humanos, sintientes y pensantes, sí, pero sintientes. Y muchos de nuestros pensamientos se generan a raíz de lo que estamos sintiendo, del miedo o de la emoción o de la alegría. Todo viene realmente de lo que estamos sintiendo, y se generan las sensaciones y esos recuerdos también de cada una de las cosas que vamos viviendo. Y como bien decías, hasta lo que vivimos en el despacho del abogado o en la cita médica, o incluso cuando vamos a cortarnos el pelo, cuál barbería escogemos o cuál salón de belleza, es porque nos hace sentir bien, es porque conectamos con esa persona. Y entonces, generar esas conexiones con nuestros clientes, saber que son seres humanos que están pasando por un lugar en el cual no tienen ni la menor idea de qué hacer y por eso recurren a nosotros. Saber que somos guías y que los estamos acompañando en ese proceso es fundamental. ¿Y qué semillita vamos a sembrar
en el mundo, aunque sea pequeñito, en su familia, o qué semillita vamos a sembrar y qué matita va a germinar de ahí. Ujú. Una que se va a comer a todo el mundo o una que le va a dar flores, que les va a dar algo, ¿verdad? Que les permite seguir viviendo y construyendo incluso relaciones significativas después de haber resuelto el, ese lugar de conflicto que tanto temían, ¿verdad? Porque es la incertidumbre lo que generalmente también hace que las personas se sientan muy, muy vulnerables. Claro, y esa sensación yo creo que es la sensación de sentirse abrazados, de sentirse también, pues, eso que dice Emilio, o sea, nutridos en cierta forma, ¿verdad? Y que no solamente les haga resolver esa realidad, ese conflicto que nos están trayendo, sino también incluso un mejor futuro también y una mejor realidad. Ujú. Totalmente. Y ahí lo importante con la empatía es también ejercitar el equilibrio. Y Ujú. alguna vez me preguntaban, Cristina, yo tengo el problema al revés, que soy demasiado empática. Entonces llega mi cliente, me cuenta algo terrible y yo me pongo a llorar Y con el lloro con cliente. él, sí. Y ahí lo importante es que recuerdes que el fin por el cual tú estás ahí es para servirle a esa persona. Y tú no le sirves llorando con él. Tú le Ujú. sirves a través de poner tus dones y tus habilidades al servicio. Y para eso necesitas encontrar el equilibrio entre mostrarle que le entiendes y te importa, pero al mismo tiempo mostrarle que tú tienes la inteligencia emocional para estar ahí y servirle a través de tus fortalezas, no a través de Ujú. tus lágrimas. Sí, para acompañarle y guiarle, no para Ajá, caerse todos juntos. exacto, exacto, porque para eso está tu amiga o tu amigo y dices, ya, vamos a llorar juntos y vamos. No, yo soy tu Ajá, abogada y estoy aquí, te paso el Kleenex para que llores. ajá, Y obviamente no voy a ajá. estar sonreída o viendo mi celular, voy a acompañarte, Y te pero voy a abrazo, acompañarte desde este sí. espacio en el que te muestro que yo tengo los dones y las Ujú, fortalezas para realmente acompañarte como ujú, abogada. Claro. Hay que ujú, Ujú, encontrar el equilibrio ujú. también, en la empatía es muy importante. ujú. Claro. Ujú. Cristina, de verdad, muchísimas gracias. El poder conectar con otras personas que están incluso en otros países, que uno ve que también están tratando de sembrar esas semillitas de paz en la sociedad y que queremos un mejor futuro, por lo menos para las personas que van llegando a nuestro alrededor, es lindísimo, es lindísimo. Y Sí, en es un súper mundo tan inspirador, convulso, Cristina. exacto. Sí, es demasiado inspirador, así que demasiadas gracias por compartir este espacio con nosotras, por transmitir tanto conocimiento, porque yo creo que va a llegar a muchas personas y siempre mueve, siempre se mueve algo, ¿verdad? Que yo creo que no hay precio, digamos. ¿Y qué es lo que Muchas nos gracias, de mantiene? verdad. Y que sabemos que ese Ujú. Ikigai, ese motorcito está tocando otras vidas. Que así sea, totalmente. Me he sentido completamente a gusto aquí con ustedes, Ana, Milena. Estoy segura que en algún momento nos vamos a encontrar Ah, cara a Sí, sí, cara. esperemos que sí. esperemos que sí, Muchas claro. gracias, de Sí, verdad, no. Cristina. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes y a todos los que nos escucharon y bueno, feliz de poder compartir. Gracias. Nos vemos Gracias. pronto. Chao.